Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en junio del 2021, muy recientemente, en la Universidad de Murcia para el acceso a dicha institución. Entonces comenzamos con el ejercicio número 1, que nos da un sistema de ecuaciones con un parámetro A y nos piden para qué valores de A el sistema tiene solución único, tiene infinitas soluciones y en caso de que sea así resolverlo, y determinar A para qué valor de A, el sistema no tiene solución. Bien, vamos a aplicar el teorema de Roussel-Frobenius para caracterizar el sistema. Y para ello vamos a ver los rangos de la matriz principal y la ampliada. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es poner el sistema, escribirlo en forma matricial. En forma matricial es de la forma AX igual a B, donde A es la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas, en este caso por filas A1, 1, 1 menos A1, 1, 1, 1. Y la matriz X es la matriz columna de las incógnitas, en este caso X y Z, y la matriz B es la matriz columna de los términos independientes, que en nuestro sistema es 4, 1, A más 2. Bien, una vez que lo tenemos expresadas las matrices que me determinan la forma matricial del sistema, lo que voy a calcular es el determinante de la matriz principal para establecer el valor del rango en función del parámetro A. Así que el determinante de A, lo hago por la regla de Sarrus, sería A por menos A por A es menos A cuadrado más 1 es menos A cuadrado más 2, y menos A y menos 1. Entonces me queda esta expresión que, simplificándola, el A y con el A se anula y queda menos A cuadrado, y 2 menos 1 es 1, menos A cuadrado más 1. Ese sería el determinante. Bien, ¿cuándo se anula este determinante? Este determinante se anula para A igual a más menos 1, porque si despejamos aquí A cuadrado o lo pasamos para otro miembro, me queda la igualdad A cuadrado igual a 1, de donde A es la raíz de 1, que tiene los dos signos, más y menos 1. Pues entonces el más menos 1 va a ser valores de A me van a determinar la casuística que quiero estudiar. Así que en el primer caso, o contestar ya al apartado A, sería ¿para qué valores de A el sistema tiene solución única? Bueno, pues es evidente que si A es distinto de 1 y de menos 1, el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, el rango de la matriz A es 3, porque el rango es el orden del mayor menor no nulo, y el mayor menor no nulo dentro de A es la propia A, así que el rango de la matriz ampliada es 3. Pero en el caso de la ampliada es añadir una columna a una matriz 3 por 3, el rango no se modifica, sigue siendo 3, porque sirve el mismo menor para demostrar que el rango es 3. Así que coinciden los rangos y además coinciden con el número de incógnitas. Entonces, por el teorema de Roussel-Frobenius sabemos que si los rangos coinciden, es un sistema compatible, y si además coincide con el número de incógnitas, que ocurre así en este caso, el sistema es compatible determinado. Entonces, un sistema compatible determinado es el que tiene solución única, así que queda resuelta la cuestión del apartado A. Vamos con el apartado B, determinar para qué valores de A el sistema tiene infinitas soluciones y resolverlo. Bueno, pues vamos a comprobar que es el caso A igual a menos 1. Y para el caso A igual a menos 1, vamos a ver cuánto vale el rango de A. Escribimos la matriz A. Ahora, como el valor de A es un valor muy concreto, voy a sustituir A por menos 1 en la matriz A, obteniendo esta matriz. Aquí, ¿qué rango tiene? Bueno, evidentemente el rango es menor que 3, porque sabemos que el determinante de A es 0, porque para el caso igual a menos 1 el determinante me daba 0, ¿no? Bien, entonces el rango no puede ser 3. Así que tengo que encontrar un menor de orden 2 aquí dentro, no nulo, para poder afirmar que el rango es 2. ¿Y lo encuentro? Pues evidentemente sí, es bastante evidente que es este. Este menor, por ejemplo, me da determinante menos 1, me da determinante menos 2, es distinto de 0. Es como este menor es un menor no nulo, es decir, tiene un determinante distinto de 0 y su orden es 2, el rango de la matriz A es 2. Vamos con la matriz ampliada. La matriz ampliada para el caso A igual a menos 1. Para el caso A igual a menos 1, la matriz ampliada aquí la tengo escrita. Y ¿puede ser el rango 3? Pues hay que comprobarlo. Puede ser el rango 3 porque ahora he añadido una columna, que es la 4, 1, 1,
que me puede generar rango 3. Para ello tengo que coger los menores de orden 3 y ver si alguno de ellos es distinto de 0. Si todos fuesen 0, el rango sería 2. Bueno, vamos en principio a observar que si yo cojo la segunda y la tercera columna, como son columnas que son iguales, el determinante va a ser 0, en cualquier menor de orden 3 con esas dos columnas. Así que aquí el único menor que tendría que estudiar es la primera columna con la segunda columna, por ejemplo, y con la última. Los demás me van a dar 0, así que voy a estudiar qué ocurre con el menor menos 1, 1, 1, 1, 1 y 4, 1, 1. Bueno, pues veo que también me da 0. Como me da también 0, esto quiere decir que todos los menores de orden 3 que yo pueda tomar en la matriz ampliada AB son nulos, así que el rango tiene que ser menor que 3. Por lo tanto, el rango de la ampliada va a ser 2. Me sirve el mismo menor que he encontrado aquí para afirmar que el rango es 2. Entonces, rango de la ampliada es 2. Ahora, en este caso, los rangos coinciden. Si los rangos coinciden, por el teorema de Roussel, el sistema es compatible, pero es menor, el valor del rango es menor que el número de incógnitas, que es 3. Entonces es distinto de 3, menor. Por lo tanto, el rango es compatible, pero indeterminado. Sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. El grado de libertad, el número de grados de libertad es el número de incógnitas menos el valor del rango. En este caso, 3 menos 2 sería un grado de libertad. El grado de libertad quiere decir que a la hora de resolverlo, que es lo que vamos a hacer a continuación, tenemos que darle un valor constante, un valor genérico, un número real, damos valores a una sola de las incógnitas. Eso es lo que indica el grado de libertad. Es darle la libertad a una de las incógnitas. Entonces vamos a resolver el sistema para el caso A igual a menos 1. Para el caso igual a menos 1, el sistema se transforma en este que tengo aquí. Ya se puede observar que la segunda y tercera ecuación son la misma, con lo cual puedo prescindir de una, pero en general, ¿cómo sé de cuál tengo que prescindir? Bueno, pues yo fijaros en el menor que he tomado aquí para afirmar que el rango es 2. En este menor queda fuera la última fila, y la última fila se corresponde con la última ecuación, así que voy a prescindir de la última ecuación. Y por otra parte también queda fuera la última columna. La última columna es la columna de las zetas. Pues a esa incógnita, a z, es a la que le voy a dar la libertad. Entonces, z igual a alfa, le doy a z el valor alfa. Bueno, prescindo dije que prescindía de la última. Bueno, entonces me quedan las dos primeras. Y ahora z le doy el valor alfa, porque también prescindo de z como incógnita, y entonces me quedan solamente x e y como incógnitas. Entonces la z estoy dando un valor real cualquiera, ahora lo trato como un escalar, que puedo pasarlo a los términos independientes, operando con el 4 y con el 1. Así que me va a quedar e menos x más y, el z ahora es alfa, pasa restando 4 menos alfa, y aquí que es alfa pasa restando en la otra ecuación, que sería 1 menos alfa. Y esto ya lo trato como una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, x e y. Si la sumo, las x se anulan y me queda y más y 2y, 4 más 1, 5, menos alfa, menos 2 alfa. Despejo la y, que es lo que quiero en último término averiguar, y es 5 menos 2 alfa entre 2. 5 menos 2 alfa entre 2 es 5 medios menos alfa. Pues ya tengo la solución para y. Y ahora, si la resto, queda x menos x, quedaría 2x. E y menos y se anulan, 0. Y 1 menos 4 menos 3 y menos alfa menos alfa también se anulan. Entonces queda 2x igual a menos 3, de donde x igual a menos 3 medios. Pues ya tengo las infinitas soluciones. ¿Cuáles son las infinitas soluciones? Pues son x menos 3 medios. X esta es fija. Fijaros que x siempre vale menos 3 medios, pero y vale 5 medios menos alfa, donde alfa es el valor que le estoy dando a z, y aquí es donde me generan las infinitas soluciones. Para cada valor que le dé alfa obtengo un valor de y distinto, aunque x siempre permanezca siendo el mismo. Bueno, pues ya tengo la resolución y me queda por el apartado C, que es determinar para qué valor de A el sistema no tiene solución. Pues vamos a comprobar que no tiene solución para el caso A igual a 1. Y vamos a ver que en efecto para el caso igual a 1 la matriz A se transforma en esta matriz que tengo aquí, cuyo rango va a ser 2 también, porque encontramos este menor de orden 2, que es no nulo, del determinante es menos 2, que es distinto de 0, por lo tanto el rango es 2. Pero ¿qué pasa con la ampliada? Con la ampliada, ahora si cojo la primera
columna y la tercera siempre me va a dar determinante 0 porque son dos columnas iguales. Entonces lo único que tengo que estudiar es la que tiene los tres unos, el 1 menos 1, 1 y el 4, 1, 3. Entonces voy a coger este determinante y ya veo que este determinante al realizarlo por la regla de Sarrus, comprobadlo, me va a dar 2. Como es distinto de 0, he encontrado un menor de orden 3 dentro de la matriz ampliada, no nulo. Por tanto, puedo afirmar que el rango de la matriz ampliada es 3. Si los rangos son distintos, el de la principal y de la ampliada no coinciden, por el teorema de Roussel sabemos que el sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución. Y esto me responde al apartado C. Hemos acabado entonces el primer ejercicio. Vamos al siguiente. El siguiente es un ejercicio de matrices. Me dan 3 matrices A, B y C de distintos órdenes. Me pide apartado A comprobar que la matriz A es regular, que es lo mismo que decir que tiene inversa, y calcular la inversa. Bueno, pues para hallarla, para demostrar que tiene inversa, lo que tengo que calcular es el determinante de A. Y este determinante, si lo hacemos por la regla de Sarrus, queda 1 por 1 por 2, 2, aquí quedaría 0, 0, y luego por la diagonal secundaria sería menos 1, 0 y 0, es decir, queda 2 menos 1, da 1. El determinante de esta matriz es 1. Como es un determinante distinto de 0, puedo afirmar que existe la inversa, porque la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Y aquí ocurre. Bueno, pues una vez que ya he demostrado que la matriz es regular, voy a calcular su inversa. Recordar que el proceso para calcular la inversa son 3 pasos. 4 pasos. El primero, el calcular el determinante. Ya lo tengo, que es 1. Siguiente paso, calcular la matriz adjunta. La matriz adjunta de la matriz A. Bueno, el cálculo de la matriz adjunta lo tenéis que saber hacer. Recordar que es coger cada elemento, eliminar la fila donde está y la columna. Por ejemplo, para el 1 en la matriz A eliminamos la columna y la fila y hacemos el determinante de lo que me queda. Sería el determinante de una matriz 2×2, que sería 2 menos 0, 2. Sería así en todos los elementos y teniendo cuidado de cambiar de signo en aquellas posiciones donde la fila y la columna suman impar, manteniendo el signo donde la fila y la columna suman par. Bueno, pues entonces esta sería la matriz adjunta de la matriz A. A continuación, el tercer paso es transponer dicha matriz, es decir, es calcular la traspuesta de la adjunta. Y la traspuesta de la adjunta es cambiar las columnas de la matriz adjunta por filas o las filas por columnas, eso es indiferente. Por ejemplo, aquí la columna 2, 0, menos 1, que es la primera columna, se transforma en la primera fila de la traspuesta, 2, 0, menos 1, y así con la segunda y con la tercera. Y por último, el cuarto paso es dividir todos los elementos de la matriz obtenida aquí, en este paso, por el determinante. Como el determinante es 1, entonces la matriz inversa me coincide con la traspuesta de la adjunta. Así que puedo afirmar que la matriz inversa es esta última matriz, porque en realidad lo que tengo que hacer es dividir por 1 y entonces no cambia nada. Así que esa sería la matriz inversa que me responde al apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B se trata de resolver la ecuación matricial A por X menos B igual a traspuesta de C. Como siempre, tengo que despejar la X, así que el menos B que está sumando a la X pasa, que está restando, pasa sumando a la derecha. Es una operación lícita, es decir, en realidad lo que estoy haciendo es sumando a ambos lados B. Si sumo ambos lados B, menos B más B se cancela, se anula, y C traspuesta más B es lo que me quedaría a la derecha. Aquí da lo mismo poner, aquí la lateralidad a la hora de sumar es indiferente porque la suma de matrices es conmutativa. No es lo mismo para el producto. Para el producto no es conmutativa, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora tengo que despejar X. Como está multiplicando por A a la izquierda, tengo que multiplicar por la inversa de A la izquierda. Y la inversa de A acabamos de demostrar que existe, por tanto puedo utilizarla. Multiplico a la izquierda por A para eliminar la A que tengo aquí. Y si multiplico a la izquierda por A, tengo que multiplicar a la izquierda por B más C traspuesta. Así que al multiplicar por la inversa de a la izquierda me queda X, porque A menos 1 por A es la matriz identidad que actúa como el elemento neutro para el producto de matrices, así que me queda X a la izquierda, y despejada ya, y a la derecha tengo que multiplicar A menos 1 por la expresión que tengo, que en este caso es B más C por T. Siempre utilizar paréntesis, porque en realidad A menos 1 lo tengo que multiplicar por todo, no solamente por B. Si no utilizáis paréntesis, cometemos un grave error, porque a la hora de multiplicar vamos a multiplicar la inversa por B y el resultado lo vamos a sumar con la traspuesta de C. Eso sería un error grave. Bien,
Entonces, lo dicho, utilizar paréntesis. Bueno, pues ya tengo la x despejada. Ahora voy a expresar x en función de las matrices que tengo. Entonces, como a-1 ya lo tengo calculado, simplemente copio a-1 y lo multiplico por b más traspuesta de c. Esto está entre paréntesis. Voy a meter en corchetes la suma de b, copio b, que la tengo en el enunciado, y la matriz traspuesta de C. Pues fijaros que la matriz C es una matriz 2×3, la traspuesta de C es una matriz 3×2, porque cambian las columnas, se transforman ahora en filas, o si queréis, las filas en columnas. Bueno, pues hacemos este corchete, que es sumando componente a componente en la misma posición, 1 menos 2 menos 1, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, menos 1 menos 1 menos 2, 2 menos 1, 1 y 1 más 1, 2. Es decir, me queda la matriz inversa, que la repito, por esta suma, la suma que está entre corchete. Y ahora hago un producto. ¿Este producto se puede hacer? Sí, porque esto es una matriz 3×3 multiplicado por una matriz 3×2. Recordar que para multiplicar matrices, el número de columnas de la primera, que en este caso es 3, tiene que coincidir con el número de filas de la segunda, que también es 3. ¿Coinciden? Sí, correcto. Entonces se puede multiplicar. El resultado me va a dar una matriz con el número de filas de la primera, es decir, con 3 filas, y con el número de columnas de la segunda, es decir, una matriz 3×2. Y el resultado es este que aparece aquí. Para multiplicar matrices no tengo ya que explicarlo, sería 2 por menos 1, menos 2, menos 2 más 0 por 0, 0, menos 2 más 0, menos 2, menos 1 por 1, menos 1, es decir, menos 2, menos 1, menos 3. Luego, para la primera fila, segunda columna, sería 2 por 1 es 2, 0 menos 2, 0, menos 1 por 2, menos 2, 2 menos 2 es 0, 0. Para aquí multiplicamos la fila por la segunda fila por la primera columna y fijaros que se anula todo, 0 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 0. Y aquí sería 0 por 1, 1 por menos 2, 0 por 2, aquí queda menos 2. Bueno, y así para la tercera fila. Bien, pues ya tenemos entonces el ejercicio resuelto. Es un ejercicio fácil de operaciones con matrices. Pasamos al siguiente ejercicio. Se quiere diseñar una lata de refresco en forma cilíndrica con tapas inferiores y superiores. El material para las tapas tiene un coste de 5 euros por centímetro cuadrado y el material para el resto del cilindro tiene un coste de 3 euros por centímetro cuadrado. Si denotamos por X el radio de las tapas y por Y la altura de la lata, demostrar que el coste del material necesario para construir dicha lata viene dado por 10πx al cuadrado más 6πxy. Bueno, esto también es bastante fácil. Dibujamos un cilindro donde X es el radio de la base y es la altura. Vamos entonces a ver cuánto es el material que se invierte en elaborar la base. El material de la base es el área de un círculo. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio es x, así que es pi por x al cuadrado. Eso sería el área de la base y el área de la tapa. En realidad esto hay que considerarlo, luego lo tendremos que considerar dos veces porque tengo dos bases, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ver cuál es el área lateral. El área lateral del cilindro, si yo este cilindro lo corto por un lado, por una altura, lo corto y lo despliego, lo que tengo es un rectángulo. Entonces el área será base por altura de ese rectángulo. La altura de ese rectángulo es y. Y la base es el perímetro del círculo. Esa sería la base del rectángulo. Y el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio, es decir, es 2pi por x. Así que el área lateral del cilindro es 2pi por x. Bien, este es el coste, lo digo luego. El área lateral del cilindro es 2pi por x, que es la base por la altura, que es y. 2pi por x por y. Eso sería lateral. Y el coste, vamos con los costes. El coste de cada base de la lata, como me dice que es 5 euros por centímetro cuadrado, pues será 5 por la superficie, por pi x al cuadrado. Mientras que el coste del lateral me dice que es de 3 euros. Entonces es 3 por 2πxy, sería 6πxy. Este sería el coste del lateral. Ahora bien, ¿cuál es el coste total? Fijaros que yo tengo dos bases, por eso aquí este 5πx al cuadrado tengo que duplicarlo. Entonces el coste total sería 2 veces 5πx al cuadrado, por eso tengo aquí 10, más el área lateral del cilindro, que es 6pi por x por y. Bueno, pues es lo que pretendo demostrar, que es lo que me dice que demuestre en la cuestión A. Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice, si el volumen de la lata es de 90 pi centímetros cúbicos, determina sus dimensiones, radio y altura para que el coste del material sea mínimo. Bueno, aquí tengo que hacer mínimo una función, que es la función coste.
Y partimos del hecho de que el volumen de la lata es 90 centímetros cúbicos. Pero ¿cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es el área de la base, pi x al cuadrado, por la altura, por i. Entonces, pi x al cuadrado por i es 90 pi. Esto sería el volumen del cilindro, repito, y me dice que es 90 pi. De aquí voy a despejar i. I es 90 pi entre pi x al cuadrado. El pi y pi quedan cancelados por simplificación. Entonces me queda que i es 90 partido por x al cuadrado. Vamos con el coste, que es la función que tengo que hacer mínimo. Aquí la función coste viene dada en función de dos variables, en función de x y en función de y, pero yo solo la quiero en función de una sola variable. Pues para eso he despejado la y aquí. Entonces voy a la función coste total, que le llamo c de x a dicha función, y es 10pi x al cuadrado más 6pi x por i, pero i es 90 partido por x al cuadrado. Bien, entonces una de las x que está multiplicando se va con una de las x dividiendo, y fijaros que aquí tengo factor común a 2pi, entonces voy a sacar factor común a 2pi. 2pi que multiplica, aquí multiplica 5x al cuadrado, y aquí multiplica a 3, 90 partido por x, porque una x ya se va aquí, queda una x dividiendo, que es esta que aparece aquí. Bueno, pues esta es finalmente la expresión de la función c de x. Como tengo que ver para que esa función sea un mínimo, ¿dónde alcanza un mínimo esa función? Donde la derivada se anula. Entonces voy a ver dónde se anula la derivada. Hago la derivada y la derivada es una constante 2pi por, entonces la derivada de una constante por una función es la constante, por eso el 2pi queda donde está, por la derivada de la función. Esto es una suma y queda 10x, la derivada de 5x al cuadrado es 10x, y la derivada de este cociente de 270 partido por x al cuadrado es menos 270 partido por x al cuadrado. Esto se anula cuando lo que está dentro del paréntesis es 0. La derivada se anula cuando lo que está dentro del paréntesis es 0, porque 2pi es distinto de 0 siempre, ¿no? Bueno, el x al cuadrado pasa multiplicando y quedaría 10x al cubo menos 270 igual a 0. Si 10x al cubo menos 270 es igual a 0, el 270 pasa sumando para el otro miembro y despejamos x al cubo. X al cubo es 270 entre 10, 270 entre 10 es 27. Y por tanto x es la raíz cúbica de 27 y la raíz cúbica de 27 es 3. Bueno, pues entonces tengo como solución 3. Lo que voy a comprobar ahora, esta es la única solución que me da, si el problema está bien planteado y esto presenta un mínimo, la solución va a ser 3. Eso ya van a ser, en este caso, 3 centímetros. De todos modos, siempre hay que comprobar que efectivamente es un mínimo, porque me pudiera dar, en vez de una solución, si me da 2 o más, tengo que saber cuál es el mínimo, porque la otra puede ser un máximo. Entonces, a ver, vamos a comprobar que es un mínimo. Para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Podéis utilizar también los intervalos de monotonía, de crecimiento y decrecimiento, pero yo en este caso voy a utilizar la segunda derivada porque la segunda derivada no es nada complicado. Entonces la segunda derivada es 2pi por la derivada de 10x, que es 10, y la derivada del cociente de 270 entre x al cuadrado es menos 520 partido por x al cubo. Ya no me paro a hacerla, es un cociente sencillito. Y aquí es más porque me va a aparecer menos, la derivada va a aparecer menos 520 partido por x al cubo, con el menos que está aquí delante queda un más. Bueno, entonces para utilizar el criterio de la segunda derivada voy a ver la segunda derivada en 3, si es positiva o es negativa, y la segunda derivada en 3, si yo sustituyo 3 aquí, evidentemente esto me va a dar todo positivo, ¿no? Entonces me va a dar positiva. El criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada es positiva en un valor donde se anuló la primera, quiere decir que en ese punto hay un mínimo. Así que en x igual a 3 el coste es mínimo, un mínimo de la función coste. Pues ya tengo la dimensión para el radio de la base, para que el material sea mínimo. Sé que el radio de la base tiene que ser 3. ¿Y cuánto vale la altura? Porque la altura la tengo despejada en función de x aquí. La altura, recordar que era 90 partido por x al cuadrado. Para el caso x igual a 3, la altura es 90 entre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 90 entre 9, 10. Entonces la altura son 10 centímetros. Por tanto, solución del problema, las dimensiones de un cilindro, para que el volumen de la lata sea de 90 pi y tenga coste de material mínimo, tiene que ser de radio 3 centímetros para las bases o las tapas, como queráis, y la altura 10 centímetros. Bien, este es un problema de optimización de máximos y mínimos. Pasamos al siguiente. Me dicen este ejercicio las cuestiones IBE son totalmente independientes. Bueno, esto podría evitar el decírmelo, pero bien, calcula el límite cuando x tiende a infinito de esta diferencia.
Pues el límite cuando x tiende a infinito, si sustituimos x por infinito, me queda raíz de infinito más infinito es infinito, menos infinito, queda infinito menos infinito. Infinito menos infinito es una indeterminación. Por tanto, ¿cómo resuelvo este tipo de indeterminación? Bueno, al tratarse de radicales y una diferencia, lo que voy a hacer es multiplicar el numerador, en este caso la expresión, multiplicarla y dividirla por el conjugado, por su conjugado. El conjugado es la expresión cambiado de signo, el menos por el más, ¿no? Entonces me queda, multiplico raíz de x al cuadrado más 1 menos x por raíz de x al cuadrado más 1 más x. ¿Para qué? Para obtener una suma por diferencia y eliminar las raíces. Pero bueno, y lo divido por el conjugado. De esta manera la igualdad no me cambia. No he hecho nada nuevo con respecto a la expresión inicial, bien, porque es como si lo multiplicara por 1. Pero al hacer esto, lo que provoco es que aquí en el numerador ahora me queda suma por diferencia. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Entonces el cuadrado del primer sumando lo que hace es cancelar la raíz y entonces me queda x al cuadrado más 1 menos el cuadrado del segundo sumando, que es x, es decir, menos x al cuadrado. El denominador en principio queda como está. Aquí simplifico, este x al cuadrado menos x al cuadrado se anulan y me queda en el numerador un 1, queda límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido por raíz de x al cuadrado más 1 más x. Y ahora sustituyo x por más infinito y aquí ya no tengo una indeterminación porque en el numerador me queda 1, puesto que no depende de x, y en el denominador me queda raíz de infinito, de más infinito, más infinito más infinito, pues me queda infinito más infinito. Ahora, infinito más infinito no es una determinación, sino que es más infinito. Y 1 partido por infinito, en contexto de límite siempre, estamos hablando, esto me va a dar 0. Así que ya está resuelto la cuestión A. Vamos con la cuestión B. Calcular la integral definida de x al cuadrado por logaritmo neperiano de x. Bien, esto es una integral que se puede hacer por partes. Y hay que coger las dos funciones auxiliares, que son la u y la v, de forma que u de x sea una de las dos funciones que multiplica. ¿Cuál de ellas? Bien, aquí hay un criterio que es la palabra líate para indicar la prioridad de elección de las funciones. La L de líate viene siendo de logaritmo, que es la primera en que tiene prioridad. Entonces en este caso no hay duda, porque como tengo un logaritmo, ya es la función u tiene que ser el logaritmo neperiano de x. Así que la función x al cuadrado va a ser la derivada de v. La derivada de v x al cuadrado. Estas son las dos funciones que al multiplicar me dan la función integrando, que es en este caso el producto x al cuadrado por logaritmo neperiano de x. A partir de aquí calculo la derivada de u. La derivada de u es 1 partido por x y una primitiva de v sin constante. Una primitiva de v sin constante es x al cubo partido por 3. Sin la más c, sin la constante. Bien, y la regla o el método por partes lo que me dice es que la integral es igual a u por v menos la integral de v por du. Hay también una regla mnemotécnica que circula muy popular que me dice que es una vaca sin rabo vestida de uniforme, por ejemplo, ¿no? U por v, una vaca, menos es el sin, el símbolo de la integral, el rabo, y vestida v de uniforme de u. Bueno, esto es una tontería, pero funciona. U por v, logaritmo neperiano de x por x al cubo partido por 3. Bien, lo pongo así, pongo en este orden, x al cubo partido por 3 por logaritmo neperiano de x, menos la integral de v por du. V por du es x al cubo partido por 3, por du es 1 partido por x. Aquí dentro de esta integral se simplifica, una x se va con un x al cubo y me queda x al cuadrado. Y el 1/3, como es constante, pasa fuera de la integral, es decir, que me queda x al cubo partido por 3, logaritmo de x afuera de la integral, menos el 1/3, como os decía, fuera de la integral, es decir, estoy limpiando la integral de constantes, y aquí queda integral de x al cuadrado. Bien, ¿y cuánto vale la integral de x al cuadrado? La integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3 más una constante. Entonces me queda x al cubo partido por 3 logaritmo de x menos 1/3 de x al cubo partido por 3 más la constante. Observar que x al cubo partido por 3 es factor común en estos dos sumandos, así que puedo sacar factor común a x al cubo partido por 3 que multiplica al logaritmo neperiano de x menos 1/3 más la constante. Esta sería la integral indefinida. Entonces tengo la primera parte resuelta. Luego me dice determinar la primitiva de la función x al cuadrado logaritmo neperiano de x, cuya gráfica pasa por el punto de coordenadas 1, 0. Bueno, la integral indefinida es el conjunto de primitivas. Ahora me dice que calcule una primitiva concreta
sabiendo que pasa por el punto 1, 0. Entonces yo cojo el conjunto de primitivas y sé que esta primitiva pasa por el punto 1, 0. Al sustituir x por 1 me tiene que dar como resultado 0. Entonces sustituyo x por 1 aquí en esta expresión, en el conjunto de las primitivas, y tengo 1/3 por logaritmo neperiano de 1 menos 1/3 más la constante igual a 0. Esto es 1/3, logaritmo neperiano de 1 es 0, y 1/3 por menos 1/3 es menos 1/9, así que aquí me queda menos 1/9 más c igual a 0, de donde despejo c es igual a 1/9, por tanto la primitiva pedida cuya gráfica pasa por el punto de coordenadas 1, 0 es esta que está aquí expresada, es decir, es lo mismo que está aquí, pero sustituimos ahora c por lo que me acaba de dar, que es 1/9. Queda entonces resuelto el apartado B. Pasamos al siguiente. En geometría, considere los planos de ecuaciones. Me dan dos planos, π1 y π2. En el espacio, comprobar, apartado A, comprueba que los planos se cortan y calcular la ecuación de la recta R determinada por la intersección de ambos planos. Bueno, para calcular que ambos planos se cortan, vamos a descartar que son paralelos y que son coincidentes. Bien, para ello cogemos los vectores normales de ambos planos, que son el 1 menos 1, 1. Recordar que los vectores normales son los coeficientes de la x, de la y y de la z, en ese orden. Y este es el vector normal del plano π1, y el vector normal del plano π2 es 1, 1, menos 1. Bien, si fuesen paralelos, estos dos vectores tendrían que ser proporcionales. Y si fuesen coincidentes también. Por lo tanto, voy a demostrar que son independientes, es decir, que no son proporcionales. Para ello veo si el cociente entre ellos me da lo mismo, es decir, 1 es a 1 como menos 1 es a 1, pues no es cierto, ya no es cierto en las dos primeras componentes, con lo cual he demostrado que son linealmente independientes, es decir, no son proporcionales. Si no son proporcionales tienen distinta dirección, y si tienen distinta dirección no pueden ser los planos ni paralelos ni coincidentes. Si los planos no son ni paralelos ni coincidentes, es que quiere decir que esos dos planos les queda la única alternativa de cortarse en una recta. Así que ya quedaría demostrado. Otra forma también de hacerlo es viendo que el rango de estos dos vectores tratados como filas, por ejemplo, el rango es 2. Si el rango es 2, sabemos que el rango es el número máximo de vectores linealmente independientes, y afirmaríamos que son linealmente independientes porque el rango es 2. Bueno, es otra forma de argumentarlo. En cualquier caso, con esto ya queda suficientemente argumentado, y vamos a calcular la ecuación de la recta determinada por ambos. Bueno, aquí ponemos la ecuación de los dos planos, y esto sería las ecuaciones cartesianas de la recta, es decir, es una forma ya de expresar la recta, pero si no queremos ser cicateros, si queremos trabajar un poco más, podemos expresarla en forma paramétrica. Para ello resolvemos este en realidad es un sistema de ecuaciones lineales compatible e indeterminado. Es compatible e indeterminado porque tiene infinitas soluciones, que son todos los puntos de la recta R, y le voy a llamar a z, por ejemplo, le llamo alfa, le llamo a z alfa, es decir, le doy la libertad, es compatible indeterminado con un grado de libertad, aquí le voy a dar la libertad a z, y me queda la ecuación, me queda el sistema x menos y igual a menos alfa, y x más y igual a 2 más alfa, ¿no? Me queda este sistema ya con x y con y. Si los resto, queda x menos x se anula, y menos menos y queda 2y, 2 queda 2, y alfa menos menos alfa es más 2 alfa, de donde despejo y. Y es igual a 2 más 2 alfa entre 2, que es 1 más alfa. Ya tengo el valor de y. Y para hallar x, pues lo sumo. Si lo sumo me queda 2x, las y se anulan, y aquí queda, las alfas se anulan también, queda 2x igual a 2, de donde x es igual a 1. Bueno, pues entonces las ecuaciones paramétricas de la recta R son x igual a 1, y igual a 1 más alfa, y z igual a alfa, obteniendo todos los puntos de R a medida que le vamos dando valores a alfa. Bueno, pues estas son las ecuaciones paramétricas de R, y estas en principio serían las ecuaciones cartesianas o generales de R. Vamos con el apartado B. Y el apartado B, bueno, aquí antes de nada, de R, al tener las ecuaciones paramétricas, veo que un punto es el 1, 1, 0, que es lo que es cuando alfa vale 0. Si alfa le damos el valor 0, tengo el punto 1, 1, 0, por ejemplo. Y el vector director son los coeficientes de alfa. Como aquí no hay alfa, sería 0. Y aquí sería 1, y aquí sería 1. Sería el vector director de la recta. Bueno, los pongo aquí porque los voy a necesitar en el apartado B. Vamos con el apartado B. El apartado B me dan el punto A y me dicen que compruebe que no está ni en π1 ni en π2. Bueno, dado un punto, esto es luego el dibujo para ilustrar lo que me piden a continuación. En principio voy a hacer lo de los puntos. Dado el punto A 3, 2, 1,
y cojo el plano piso 1 y piso 2. Para comprobar que un punto está en un plano, pues tengo que comprobar si las coordenadas del punto satisfacen la ecuación del plano. Entonces, es decir, si yo sustituyo x por 3, y por 2 y z por 1, si me da 0, está en el plano. Si no me da 0, no lo están. Bueno, pues procedo. x3 menos 2 más 1. ¿Esto me da 0? No, porque esto me da 2. Es distinto de 0. Si es distinto de 0, ya he demostrado que el punto A no pertenece al plano piso 1. Y lo mismo con el plano piso 2. Sustituyo x por 3, y por 2 y z por 1, a ver si me da 2. 3 más 2, 5. 5 menos 1, 4. ¿Eso me da 2? No, 4 es distinto de 2. Por lo tanto, el punto A no pertenece al plano piso 2. Así que esta es la primera parte de la cuestión resuelta. Y me dice calcular la ecuación del plano piso 3, que sería el dibujo de este plano azul que tengo aquí, que contiene la recta R. La recta R se supone que es esta línea amarilla que está ahí, y pasa por el punto A, y el punto A que está contenido también en R. Entonces, yo para determinar un plano necesito un punto y dos vectores directores, y sus vectores además con distinta dirección. Bueno, pues un punto ya lo tengo, que es el propio punto A, aquí ya se ve que es A, y los vectores son el vector director de la recta, que era 0, 1, 1, que es el vector director de la recta R, y un vector, y el vector que une A con un punto cualquiera de la recta, en particular con el punto P. Voy a tomar el punto P, que ya sé que está en la recta. Así que para hallar para hallar piso 3, que es el plano solicitado, voy a utilizar estos elementos: el punto A, el 3, 2, 1, el vector director de la recta R, que es 0, 1, 1, y el vector AP, que es P menos A, ¿no? Los componentes del vector AP es P menos A, que es 1 menos 3 menos 2, 1 menos 2 menos 1 y 0 menos 1 menos 1. Una vez que tengo un punto y dos vectores para determinarme la dirección del plano, recordar que la ecuación cartesiana o general del plano se obtiene mediante el desarrollo de este determinante igualado a 0, donde la x, la y y la z se le restan las coordenadas del punto, en este caso 3, 2, 1, y luego se ponen como las dos filas restantes las componentes de los vectores que me dirigen el plano, y esto es igual a 0. Hago el determinante desarrollando por la primera fila y quedaría x menos 3 por su adjunto. El adjunto es menos 1 más 1, 0. Es decir, el x menos 3 queda multiplicado por 0, no aparece. Y menos 2 por su adjunto. Cuidado con el adjunto del y menos 2, que cambia de signo, porque está en la fila 1, columna 2, que es suman impar, y ahí cambia de signo. Y menos 2, su adjunto es 0 por menos 1, 0. 1 por menos 2, cambia aquí de signo, más 2. Es y menos 2 por menos 2. Y menos 2 por menos 2, y más z menos 1 por su adjunto, 0 más 2 por 2. El adjunto es 2. Bien, pues ahora haciendo las operaciones correspondientes, queda menos 2y más 2z, y aquí queda 4 menos 2 más 2, queda menos 2y más 2z más 2. Esto se puede dividir todo por 2 y me queda una expresión más simplificada, y entonces en realidad lo voy a dividir por menos 2, y me queda y menos z menos 1. Y menos z menos 1 igual a 0. Ya tengo la ecuación pedida, la ecuación del plano pedido. Pasamos a la siguiente, que también es de geometría. Me dicen, considero los puntos A, B y C, donde la primera coordenada de A es un parámetro A. Calcular los valores de dicho parámetro, para los cuales el triángulo ABC tiene un ángulo recto en el vértice A. Bueno, pues para que el triángulo ABC tenga un ángulo recto en el vértice A, la situación sería una cosa así. Aquí está dibujado. Y fijaros que si el triángulo es recto en A, el vector AB y el vector AC son perpendiculares, así que voy a partir del hecho de que AB y AC tienen que ser perpendiculares. Entonces cojo el vector AB es B menos A, y B menos A es 0 menos A menos A, 0 menos 4 y 5 menos 3, 2. Y el vector AC es C menos A es 0 menos A menos A, 3 menos 4 menos 1, y menos 1 menos 3 menos 4. Y como dos vectores son perpendiculares, solo si su producto escalar es 0. Bueno, dejémoslo en si son perpendiculares, su producto escalar es 0. Así que A por B por A por C tiene que ser 0. Y A por B por A por C es, el producto escalar es menos A por menos A, es A cuadrado. Menos 4 por menos 1 es más 4, y 2 por menos 4 es menos 8. Eso tiene que ser igual a 0, de donde A cuadrado menos 4 es igual a 0, de donde A cuadrado es igual a 4, y de donde A es igual a más menos raíz de 4, es decir, A es más menos 2. Pues entonces los valores de A, para que ocurra eso, para que el triángulo sea rectángulo en A, es que son o 2 o menos 2. Tiene dos soluciones. Vamos con el apartado B, y me dice, tomando el valor de A igual a 3, determine la ecuación del plano que pasa por los puntos A y B y es paralela a la recta dada por
y aquí tengo la recta R. Bueno, la situación geométrica, a ver, sería esta que tenemos aquí. Me piden la ecuación de un plano, que sería el plano azul, que pasa por los puntos A y B. Aquí tengo dibujado A y B, son dos puntos que están en el plano. Y es paralelo a la recta R. Y la recta R la represento por esta línea roja que aparece aquí. Aquí como no corta el plano, al ser paralela no corta el plano, está por encima del plano. Entonces, para determinar un plano, ¿qué necesito? Como siempre, necesito un punto y dos direcciones. El punto me da igual A o B. Voy a coger B porque es la que tiene más ceros, es más cómodo de trabajar. Voy a coger el punto B. Y luego, ¿qué vectores voy a tomar? Pues voy a tomar el vector AB, que es un vector que está en la dirección del plano, y el otro vector es el vector director de la recta. Hombre, tendría que asegurarme que son independientes. Si son dependientes voy a tener un problema, pero ese problema me va a surgir a la hora de resolverlo. Así que yo aquí ya voy a partir del hecho de que son independientes y vamos entonces a tomar los elementos que acabo de decir. Primero, como voy a necesitar el vector director de R, voy a coger la recta R, la voy a pasar a paramétricas para ver cuál es su vector, ¿no? Entonces, al pasarlo a paramétricas, como siempre, es resolver este sistema compatible indeterminado. Voy a darle la libertad a X, pasar con un grado de libertad. La libertad se la voy a dar a X, se la puedo dar ahí, pero se la doy a X porque me es más cómodo después a la hora de despejar. Si X es alfa, y es 3 menos 2 alfa, ¿no? Aquí es evidente, ¿no? Y 3 menos 2x, 3 menos 2 alfa. Y ahora despejo z, aquí z sería y menos x. Si yo cojo 3 menos 2 alfa y le resto alfa, al final me queda 3 menos 3 alfa. Entonces ya tengo las ecuaciones paramétricas de la recta R. Puedo escribir R en forma paramétrica, que es así. ¿Qué vector tengo aquí? O tengo el vector 1 menos 2 menos 3. Ese es el vector director de R. Entonces, con el vector director de R, 1 menos 2 menos 3, el vector AB, que es restar B menos A. B menos A es menos A, menos 4 y 2, ¿no? Y el punto que dije que tomaba el punto B. Puedo tomar también el punto A. Bueno, pues entonces el plano que estoy buscando es el desarrollo, la ecuación del plano, perdón, mejor dicho, es el desarrollo de este determinante igualado a 0, que si lo hago por adjuntos de la primera fila sería x por 12 más 4, 16, sería 16x, más y por 9 menos 2, 7, pero como cambia de signo en la posición del adjunto es menos 7, más z menos 5 por 6, más 4, 10, por 10 igual a 0. Queda 16x menos 7y más 10z, 16x menos 7y más 10z, y el término independiente es menos 5 por 10 menos 50. Menos 50 igual a 0. Esto ya no se puede simplificar más, así que ya queda el plano que me piden en el apartado B. El siguiente ejercicio es de probabilidad. Me dice: un estudio revela que el 10% de los hombres son daltónicos, que el 1% de las mujeres son daltónicas. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50,5% de hombres y un 49,5% de mujeres. Determinar, apartado A, la probabilidad de que una persona elegida al azar sea daltónico. Bueno, este es un problema típico para aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, y que se hace muy fácilmente por un diagrama de árbol. Entonces voy a hacer el árbol primero. Si yo elijo una persona al azar, puede ocurrir que sea hombre o que sea mujer. Entonces esa es mi primera situación. ¿Cuál es la probabilidad de que sea? Bueno, le voy a llamar H al suceso ser hombre y M al suceso ser mujer. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre? Bueno, la probabilidad de H, es el dato que me da el problema, es 50,5% de hombres. Entonces la probabilidad es 50,5 entre 100, es 0,505. Eso sería la probabilidad de ser hombre. Por tanto, es la probabilidad que tengo que poner en la rama hombre, ser hombre. Probabilidad de ser mujer, 49,5 entre 100, 0,495. Aquí la rama. Bien, fijaros que la suma tiene que dar 1, si no, esto estaría mal. Bien. Y ahora, ¿cuál es la situación consiguiente? La situación que tengo que ver es si son daltónicos o no son daltónicos. Entonces, tanto para el caso hombre como para el caso mujer. Daltónico suceso de y contrario de daltónico. De elevado a c es suceso contrario, indica el suceso contrario, no ser daltónico. Y me dice que el 1% de las mujeres son... el 10% de los hombres son daltónicos. Cuando me dicen que el 10% de los hombres son daltónicos, yo estoy aquí en los hombres, es el 10%. El 10% es 0,1. Entonces, en realidad, ese dato que es, me están dando la probabilidad de ser daltónico condicionado a ser hombre. Me dice que es el 10%, es 0,1. Entonces, el 0,1 es lo que tengo que poner aquí. Y este es el dato que me están dando. Y ahora me dicen que si es mujer,
daltónicos son el 1%, es decir, la probabilidad de ser daltónico condicionado a ser mujer es 1 entre 100, es 0,01, sería en la rama que está aquí, proveniente de la mujer. Bueno, pues ahora, con estos datos, la probabilidad de que una persona sea daltónico, me están pidiendo la probabilidad de D, del suceso D. Esta es la probabilidad, el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total me dice que la probabilidad de D es la probabilidad de ser daltónico siendo hombre, es decir, la probabilidad de D condicionado a H, multiplicado por la probabilidad de ser hombre, más la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de ser daltónico condicionado a ser mujer. Esta es la fórmula de la probabilidad total. ¿Se puede omitir la fórmula? Sí, se puede omitir. Ya lo podemos hacer al tener a la vista el árbol. Sería 0,505 por 0,1 más 0,495 por 0,01. Esto sería el resultado final que, operándolo, se me va a dar este valor. Bien, lo doy con 5 cifras decimales, lo podéis dejar con 4. Bueno, ahí queda. Apartado B. Si una persona es daltónica, aquí hay un sí condicional, con lo cual el hecho de ser daltónico va a ser una condición previa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Me están pidiendo la probabilidad de M, de que sea mujer, condicionado a ser daltónico, condicionado a D, probabilidad de M, condicionado a D. La probabilidad de la condicionada es la probabilidad de la intersección, que es decir, que ocurran al mismo tiempo ambas cosas, que sea mujer y daltónica, partido por la probabilidad de la condición de ser daltónica. Mujer y daltónica, vamos al diagrama de árbol, que para algo lo hemos hecho, y sería mujer y daltónica al coger de corrido las líneas es multiplicar las probabilidades, es 0,495 por 0,01, partido por la probabilidad de D que le hemos calculado en el apartado A. Es poner su valor y hacemos la operación y aquí este es el resultado final. Y el apartado C me dice, ¿son independientes los sucesos ser una persona daltónica y ser mujer? Bien, para dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección de ambos, aquí ser daltónico y ser mujer, coincide con el producto de las probabilidades. Así que voy a calcular primero la probabilidad de la intersección, y acabamos de decirlo antes, que era probabilidad de D y M es 0,495 por 0,01. Bueno, aquí hay un pequeño error, pequeño relativamente, no sé por qué puse 0,4965 y aquí también, cuando en realidad es 0,495, es 0,495, que es esta probabilidad que aparece aquí, no es 0,4965, esto está mal. Entonces, bueno, corregidlo, y aquí lo mismo, en cualquier caso, el producto me va a dar esto. Y la probabilidad de D por la probabilidad de M, pues la probabilidad de D por la probabilidad de M es 0,05545, que es la probabilidad de D, que es lo que calculamos en el apartado A, por la probabilidad de M, que es 0,45, y me da esto, que es claramente diferente. Entonces, si son diferentes, puedo afirmar que M y D, son sucesos y no son sucesos independientes. Para que fueran independientes tendría que darme lo mismo. Repito que aquí hay un pequeño error, de todos modos, pese al error, no me va a dar lo mismo, o sea, siguen siendo no independientes, ¿vale? Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio. La velocidad de vehículos en una autopista con límite de velocidad de 120 km por hora sigue una distribución normal de media nu km por hora y desviación típica sigma 10 km por hora. Se sabe que el 69,15 de los vehículos no sobrepasan la velocidad de 130 km por hora. Calcular la media de esta distribución y cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasan la velocidad máxima permitida. Bueno, vamos a ir paso a paso haciendo los apartados. Voy tomando los datos. En primer lugar, me dicen que tengo la variable aleatoria con la que voy a trabajar es la velocidad de una población de vehículos, que es una normal de media, en principio la media desconocida, nu, y desviación típica 10. Las unidades en las que voy a trabajar en kilómetros por hora, aunque aquí no lo expreso, ya os lo digo verbalmente, son kilómetros por hora porque tanto la desviación típica como los datos que me van dando, todos vienen expresados en kilómetros por hora. Bien, esto me dice que es una normal, como acabo de decir, y me dan este dato. Se sabe que el 69,15% de los vehículos no sobrepasa la velocidad de 130, es decir, que la probabilidad de que X sea menor o igual que 130 es, si es el 69,15%, la probabilidad es esto entre 100, es decir, es 0,6915. Muy bien, pues pasamos de la X, vamos a pasar a la tipificada. ¿Y cómo pasamos de esta probabilidad a la tipificada? Pues restándole la media a 130 y dividiendo por la desviación típica. Es decir, que puedo afirmar que a partir de aquí, esto es la probabilidad de Z
menor o igual que 130 menos la media partido por 10, que es la desviación típica, tiene que darme 0,6915. Como la normal tipificada, el valor de probabilidad acumulada de la normal tipificada me viene en tablas, yo voy ahora a las tablas a hacer una lectura inversa y ver para qué valor de z me da probabilidad acumulada 0,6915. Entonces voy a la tabla y busco 0,6915. Y 0,6915 lo encuentro aquí. Aquí lo veis, donde está el cursor, que proviene del valor de z siguiente, 0,5 en la columna del 0, es decir, 0,50 o 0,5. Así que este valor de z ahora, es decir, 130 menos la media partido por 10, tiene que ser 0,5. El 10 multiplicado por 0,5 es 5. Y el 5, perdón, pasa restando para aquí al 130, queda 125, y la nu pasa sumando a la derecha, de donde despejo que la nu es igual a 125. ¿125 qué? 125 kilómetros por hora, porque como decía, las unidades vienen dadas, las unidades de la variable vienen dadas en kilómetros por hora. Bueno, esto es el apartado A, queda resuelto. Muy fácil. Vamos con el apartado B. ¿Cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasan la velocidad máxima permitida? Bien, si la velocidad máxima permitida es 120, yo lo que tengo que calcular es el porcentaje de los que su velocidad sea menor o igual que 120. Entonces, para ello lo que calculo es la probabilidad de x menor o igual que 120, que es el tanto por 1, y este resultado finalmente lo multiplico por 100 para dar el porcentaje. Y esto es un problema de la distribución normal directo, muy fácil. Tipificamos, pasamos de x a z, y tipificar 120 es restarle la media. Ahora ya voy a trabajar con la media del apartado A, evidentemente, que es 125 partido por 10, que es la desviación típica. Esto me queda menos 5 partido por 10, menos 5 entre 10 es menos 0,5. Y la probabilidad de z menor o igual que un negativo, que un valor negativo, es 1 menos la probabilidad del z menor que el valor positivo. Esto también es esto lo tenemos que saber. Y la probabilidad acumulada hasta 0,5, vamos a la tabla, esto es una lectura directa de la tabla, 0,5 en la columna del 0, 0,6915. Esto es 1 menos 0,6915, que al restar me da 0,3085. Como lo que me piden es el porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta probabilidad por 100, obteniendo el 30,85%. Vamos con el apartado C, que me dice: la Dirección General de Tráfico establece una multa de 100 euros a los vehículos que viajen entre 120 y 150 km por hora. ¿Cuál es la probabilidad de ser sancionado con dicha multa? Pues evidentemente la probabilidad de ser sancionado con dicha multa es la probabilidad de que la velocidad esté comprendida entre 120 y 150. Así que lo que tengo que calcular es la probabilidad de que x sea mayor que 120 y menor que 150. Pues volvemos a tipificar para pasar de la x a la z, a la tipificada. 120 menos la media partido por la desviación típica, y 150 menos la media partido por la desviación típica. Este valor de la izquierda me da menos 5 entre 10, es decir, me da menos 0,5, y el de la derecha me da 25 entre 10, 2,5. La probabilidad de una desigualdad es la probabilidad de z menor que la del valor superior, que el 2,5, menos la probabilidad de z menor que menos 0,5. Como es negativo, ya pongo el valor de 1 menos la probabilidad del z positivo. Y yendo a la tabla, buscamos el 2,5 y el 0,5. El 0,5 ya lo teníamos de antes, que era 0,6915. Y el 2,5 es, vamos a la tabla, es 2,5 en la columna del 0, es 0,9938. Entonces aquí sería 0,9938 menos 1, y este menos con este menos se transforma más, y la de 0 menor que 0,5 era 0,6915. Bueno, haciendo estas sumas, este sería el resultado final. Bueno, y aquí acaban todos los ejercicios propuestos, de los cuales tenéis que escoger la mitad, esperando que os haya servido de ayuda y que vuestro profesor es el último en tener la palabra en cualquier duda que os pueda surgir. Pues que tengáis mucha suerte con las notas, y os espero en el próximo vídeo.